Eh, Aceptamos. Muy bien, pues vamos a... te tengo que pedir que me dejes compartir esta. Bueno, vamos a plantar nuestra motivación para la clase y vamos a asistir a esta clase, a hacer el esfuerzo de aprender las 7 cogniciones de la división en 7, que no son tantas, son 7, como los días de la semana. Y vamos a hacer este esfuerzo para aprender sobre nuestra mente, para poder llegar a la budidad, para poder ayudar a todos los seres. Bueno, vamos a ver. Ok. Pues esta es la clase número 17, me parece, ¿no? Es 17. Espérate. Sí, está mal esto. Así que bienvenidos a la clase... Uy, esto es fatal. A la clase número 17, que es la cognición errónea. Vale, así que por eso, como es la cognición errónea, pues me he equivocado y entonces he puesto una cosa que no era. Ya, De perdona. acuerdo, pues vamos Sí. a ver nuestra división en 7, que como digo, no son tantos, ¿eh? 7 son poca cosa, no es mucha cosa. Con lo cual, no nos quejemos mucho, vamos a aprender las 7 cogniciones bien. Entonces tenemos, como hemos visto, la cognición directa, que era eh, la- el conocimiento válido a través de la experiencia, la cognición inferencial, que es el conocimiento válido a través de la razón, y luego la cognición subsecuente, que no era el primer momento de estas, sino los siguientes, pero siempre es conocimiento válido también. La presunción correcta, que eh, está acertada, pero no tiene certeza, ¿no? Y luego teníamos la percepción inatenta, que es algo que se nos presenta de manera clara, pero no lo percibimos porque estamos distraídos con otra cosa. O incluso concentrados en otra cosa, no tiene por qué ser distracción. Luego la duda la vimos la semana pasada, que es una mente que tiene como dos vertientes, ¿no? Ay, ¿será esto? ¿Será lo otro? Y no termina de decidirse. Y después tenemos hoy la cognición errónea, que es la última, y yo creo que la próxima clase le vamos a pedir a Gisela que venga a debatirnos sobre estas 7. Así que vamos a tener que sabernos un poco, aunque sean las definiciones y las divisiones de cada una. Así, o por lo menos tenerlo delante. Así que, y eso, y haberlo mirado un poco. Y entonces vamos a empezar hoy con la cognición errónea. La cognición errónea tiene una definición, como todas las cogniciones, y esta cognición es cognición equivocada, ¿nos acordamos? Las cogniciones que están equivocadas, pero con respecto a su objeto vinculado. Y, por ejemplo, ¿qué otras cogniciones estaban equivocadas? Os dejo de decir que no era la cognición errónea y que además, a ver, ¿qué me dice? Una cognición válida que se equivoca también, además de válida, se equivoca. Una mano por ahí. Una que es equívoca y además es una cognición válida. Que sería, por ejemplo, el primer momento, porque para que sea válida tiene que ser el primer momento, de una cognición inferencial, porque os acordáis que la inferencial era conocimiento válido, ¿no? Pero es equívoca porque confunde a su objeto aparente con su objeto vinculado, ¿no? Piensa en una cosa, ¿no? Pero pero la toma por esa cosa misma y no lo es, claro, es solamente la representación mental de esa cosa, ¿no? Por ejemplo, la manzana, ¿no? ¿Os acordáis cuando nos acordábamos de la manzana?
Pues entonces esa manzana recordada es una representación mental de la manzana, no es la manzana, pero nosotros recordando, decimos que recordamos una manzana, pero no estamos recordando una manzana, sino que lo que estamos percibiendo en ese momento es la representación mental. Bueno, pues esto era equivocado. ¿Os acordáis que, por ejemplo, decíamos que eran 3 puntos? ¿Os acordáis? 3 puntos significa que todo, que no hay más que 3 tipos de ejemplos. Uno que es ambos, uno que es uno de ellos, pero no el otro, y otro que no es ninguno de los dos. En este caso, las cogniciones erróneas son todas equívocas. No hay ninguna cognición errónea que no esté equivocada. Y en cambio, las equívocas no son todas erróneas, porque hay algunas que son válidas, como por ejemplo las cogniciones inferenciales, ¿no? En el primer momento, o subsecuentes, los siguientes, ¿no? Y luego hay cosas que no son ninguna de las dos, como por ejemplo un conejo. Y bueno, pues es una cognición equivocada con respecto, pero no equivocada con respecto a su objeto aparente, como le pasa a la cognición inferencial, ¿no? La cognición inferencial está equivocada con el objeto aparente porque lo tomaba por una manzana cuando no era en realidad una manzana, sino una representación mental de una manzana. Pero aquí la cognición errónea está equivocada con respecto al objeto vinculado, o sea, al objeto percibido final. Entonces, ¿qué le pasa aquí a esta persona? Pues le pasa que está viendo, o sea, entra de noche en el garaje, ¿no? Y está oscuro, no ve bien y hay esta cuerda así. Y entonces ese es el objeto vinculado, una cuerda. Pero luego, y aquí no le he puesto la nubecita porque he pensado que voy a empezar a cambiarlas, a diferenciar, porque esto no es una mente conceptual, no es un concepto, sino que ella por algún defecto, que es porque está oscuro, pues no lo ve bien y entonces ve, o sea, por lo que he puesto aquí un ojo, ella lo que ve es una serpiente, este es su objeto aparente. O sea, a sus ojos lo que se le aparece es este objeto aparente y a su cognición visual. Es una cognición visual, con lo cual es experiencia directa, no pasa por una representación mental, ¿no? Y entonces, pues por eso en vez de poner la nubecita, pues le he puesto este hexágono así, ¿no? Y lo que pasa es que ya estamos muy avanzados, pero bueno, a partir de ahora los hexágonos son las apariencias de las cogniciones sensoriales. Y entonces, bueno, pues esto queda claro, ¿no? Ella ha visto algo y lo ha tomado por otra cosa, ¿no? Y por eso es errónea, porque ella, fíjate, se asusta incluso, porque dice, una serpiente, que en realidad el objeto vinculado no es una serpiente, por eso con respecto al objeto vinculado está equivocada. No es que vea una serpiente y luego la recuerda y tomes el recuerdo de la serpiente por la serpiente. No, es que está viendo una serpiente donde no hay una serpiente, donde hay una cuerda. Y esto luego, este es un ejemplo que nos vale luego muchas veces también para luego más allá recordar pues la vacuidad, ¿no? Vemos existencia verdadera donde no hay existencia verdadera. Pero bueno, en esta escuela no existe eso porque en esta escuela ya sabemos que no habla de la ausencia de entidad más que de las personas, de los fenómenos no. Y después vamos a seguir con las divisiones. Las divisiones tenemos aquí la cognición errónea, puede ser conceptual, en la que hemos visto antes no era conceptual, pero puede ser conceptual, o puede ser no conceptual. Y dentro de las no conceptuales también hay dos tipos, las que son sensoriales y las que son mentales. Pues acordáis que las cogniciones directas, por ejemplo, podían ser también sensoriales o mentales, pues en este caso pasa lo mismo. Aunque no sean cogniciones directas, pues son erróneas en este caso, pero también las hay que son mentales sin tener que ser conceptuales, sin tener que pasar por una imagen mental. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver la conceptual. Aquí tenemos aquí como ejemplo un conejo normal que no tiene cuernos y entonces aquí ya tenemos uno que sí que tiene cuernos, ¿no? Entonces el texto nos da dos ejemplos. Una cognición conceptual que percibe los cuernos de un conejo. Pues este monje de aquí, pues imagínate que está leyendo el texto y le habla de los cuernos de un conejo y piensa, mira, pues igual ¿no? Hay cuernos de un conejo, tal. Y entonces, bueno, pues igual no, porque eso es una duda, ¿no? Pero
él está pues imaginando que existen los cuernos de un conejo, con lo cual, en este caso, pues es una cognición errónea. Errónea con respecto a su objeto vinculado, porque el objeto vinculado sería algo que no existe, que serían aquí los cuernos de este conejo, que no están, ¿no? Como no existen, pues entonces está equivocado porque él está pensando que existen, ¿no? Y luego tenemos otro ejemplo que sería la noción, ya es el ejemplo como del lado de la sabiduría, ¿no? Que es la noción de un yo en las personas. Y entonces ella piensa que existe un yo, ella piensa, oh, yo existo, ¿no? Y este yo no existe. ¿Por qué? Porque estamos en la escuela sautrántica. En la escuela sautrántica se niega la existencia del yo de las personas, no de la entidad de los fenómenos, porque ya sabéis que en tibetano se dice igual, y yo me imagino también en sánscrito igual. Entonces se dice dak, ¿no? Que es el mismo para las personas como para los fenómenos. En español no podemos decir lo mismo porque suena muy raro, ¿no? El yo de los fenómenos, ¿no? El yo de las cosas. Por eso le decimos entidad. Pero en realidad ellos dicen la misma palabra. Entonces lo que quiere decir es que no existe un, el yo de las personas, ¿no? Pues si buscas entre los agregados no vas a encontrar ese yo. Un, eh, eh, en la escuela prasángika sí que existe un yo, pero un yo convencional, que sería, pues como decíamos el otro día, ¿os acordáis? El mero yo ese, que es el que alberga las huellas kármicas, ¿no? O sea que, porque decimos, sí, yo existo, yo ando, yo me siento, etcétera, ¿no? Pero es un yo tan convencional como es el vaso, etcétera, ¿no? Simplemente algo imputado sobre la base de sus bases de imputación, que en este caso serían los 5 agregados, ¿no? Entonces eso vale para la escuela prasángika, pues, cualquier cosa que sea imputada sobre las bases de su imputación y que esas bases existan, pues vale como existente también a nivel convencional, ¿no? Existan también a nivel convencional. Entonces, en esta escuela, el yo de las personas existe tanto, tiene tanta existencia como los cuernos de conejo. O sea, ninguna. Y entonces después pasamos a la cognición errónea no conceptual. Y entonces, como vimos arriba, la vía de dos tipos. La vía que era una cognición sensorial y que era una cognición mental. ¿Os acordáis? Pues ahora vamos a ver en esta diapositiva, vemos la que es una cognición sensorial y también tenemos dos ejemplos. Entonces hemos hecho también lo del hexagonito aquí con el ojo. Entonces, uno de ellos es una cognición sensorial a la que se le aparecen dos lunas. Y entonces aquí esta señora se está apretando los ojos así y entonces ve doble, ¿no? Y entonces está viendo dos lunas en vez de una. Aquí tenemos el objeto vinculado, que es la luna, y solo hay una, y ella ve el objeto aparente, que es la misma luna, pero con la característica de ser dos, ¿no? Digamos, de ser doble. Y entonces está equivocada con respecto a su objeto vinculado, porque el objeto vinculado no es más que una luna y ella está viéndola como si fueran dos. O sea, está viendo dos lunas. Entonces, no, lo que está viendo ella no existe. Luego vas a mirar el objeto luna vinculado y no hay más que una luna, no hay dos, ¿no? O sea, ese objeto aparente luego no coincide con la realidad. Y después tenemos una cognición sensorial también, esta es la sensorial, a la que se le aparece una montaña nevada azul. Entonces, pues es lo mismo, lo del hexágono. Él está mirando esta montaña nevada, que por supuesto no es azul, porque las montañas nevadas no son azules, son blancas, ¿no? Esta está un poco marrón, y la está viendo como azul, pero ese problema, el problema suyo no es que se esté apretando los ojos como ella, sino que con la lejanía, pues los rayos de luz como que ¿no? Empiezan a variar y entonces le llega de otro color, pero
Pero el caso es que él está teniendo una cognición errónea porque está viendo la montaña y dice, ah, mira una montaña azul. Pues no, no es azul la montaña, con lo cual está equivocado con respecto al objeto vinculado, porque eso, ¿no? Él lo está viendo como azul y no es azul. Mm. Y después tenemos la cognición errónea, no conceptual, que es una cognición mental. Y aquí el texto nos da este ejemplo, que es una cognición onírica a la que se le aparece con claridad el color azul. Entonces aquí sí que le he puesto en la nubecita porque está soñando, es la típica cosa que se pone cuando está soñando, pero igual lo debería haber puesto de otra manera también, porque esto no es conceptual, no es conceptual y aquí sí que podríamos debatirlo un poco, pero el hecho de que no es conceptual, porque podrías decir, pero esto no es una imagen mental, es conceptual porque es una imagen mental. Cuando percibimos los fenómenos a través de una imagen mental, son conceptuales las cogniciones, ¿verdad? Pero en este caso no, porque se aparece con claridad. Entonces, cuando soñamos, vemos los objetos con todos sus aspectos, con todas sus características, no es como eh, cuando recordamos algo, por ejemplo. Pero bueno, iros apuntando las preguntas si queréis, porque esto yo creo que tiene mucha amiga y luego cuando lo veamos con Gesela lo le podemos preguntar. Entonces aquí hemos hecho una otra vez una lista de las 7 con respecto a cómo adquirimos conocimiento. Entonces, estamos aquí abajo, o sea, es una cognición errónea, ¿no? Esto es lo peor, ¿no? Tener nociones equivocadas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos pegando palos de ciego, no tomamos buenas decisiones porque no están basadas en la realidad. Y luego desde aquí podemos subir un poco hacia la duda, poner en duda, ¿no? Esa cognición errónea, ¿no? Por aquí decimos la montaña nevada esa es azul. Luego pensás, a ver si no va a ser azul, ¿no? Sí, porque alguien me dice, no, es que yo he ido y no era azul. Bueno, a ver, tal, ¿no? Y luego de aquí pasamos a la presunción correcta, que os acordáis que ya sí, por ejemplo, decimos, oye, pues me fío de esta persona, sí, yo creo que debe ser, esa montaña no es azul, ¿no? Es blanca, ¿no? Lo que sea, porque es nieve, claro, tiene razón y tal, pero luego eh, podemos seguir subiendo y conseguir tener ya verdadero conocimiento. En este caso podríamos ir ahí y ver la montaña, y entonces vemos que no es azul, que es blanca, o que realmente nos digan es que es de nieve, la nieve nunca es azul. Y entonces ya realmente lo comprendamos al 100%, ¿no? Y tiene que ser blanca, ¿no? Y la cognición subsecuente serían los siguientes momentos de este primer momento de cognición válida de estas dos, que es el momento eureka de comprensión. Y aquí hemos puesto la percepción inatenta porque esta no, digamos, no nos encaja en esta escalada de conocimiento, ¿no? Es algo que ocurre a nuestro alrededor, pero de lo que no somos conscientes al 100%. Y por eso decimos que se puede caer, por ejemplo, de la presunción correcta puede caer a duda, ¿no? Se puede caer, pero de aquí arriba ya no se puede caer. Las rayitas estas las podríamos haber puesto más abajo, ¿no? De aquí se puede caer a duda y de duda a cognición errónea, pero una vez que llegamos aquí, cuando ya tienes la certeza al 100%, ya no se cae de ahí. Vale, pues vamos a hacer una pequeña meditación sobre la cognición errónea. Vamos a pensar, eh, vamos a pensar cuál es el objeto aparente y cuál es el objeto vinculado. Por ejemplo, una cognición errónea que percibe yo. Entonces vamos a considerar este yo como los autrántica y lo vamos a considerar como algo que es de naturaleza
vamos a ver aquí. Algo que es de naturaleza permanente, que es independiente, que es, eh, que es autónomo, ¿no? O también un yo que es independiente y sustancial, independiente de los agregados y que tiene su propia sustancia. O sea, en este caso sería un yo, ese es el yo sutil que niega la escuela sautrántica. Es un yo que sea eh, independiente y, y que tenga su propia sustancia. Entonces, independiente de los agregados significa que no es ni la mente ni el cuerpo, y, pero tiene su propia sustancia. Entonces, este yo no podemos encontrarlo, porque la persona se compone solamente de los cinco agregados. Entonces, ¿cuál es el objeto vinculado y cuál es el objeto aparente? ¿Cómo aparece yo, este yo? Aparece un yo independiente y sustancial. En este caso, el objeto vinculado sería algo que no existe. Esa sería una cognición errónea conceptual, y también podemos tener una cognición errónea que sea no conceptual, por ejemplo, una sensorial, cuando estamos viendo esa montaña a lo lejos, que la vemos azul, una montaña nevada. Entonces, ¿cuál es ahí el objeto vinculado? ¿Cuál es el objeto aparente? Y, por ejemplo, también los sueños, ¿no? Cuando percibimos cosas en los sueños, hay, hay una imagen mental que media entre lo percibido y la mente, o es la imagen mental lo que mismo que lo que percibimos, y realmente percibimos con claridad durante los sueños, de una manera diferente a como imaginamos o recordamos, a los conceptos, las imágenes conceptuales. ¿En qué consisten estas imágenes conceptuales? Por ejemplo, recordemos ahora una manzana. Es una manzana genérica. También el propio nombre, manzana, ya tiene un significado atado así, ¿no? En nuestra mente. Casi trae un sabor, un color.
posible color. Vale, pues si queréis podemos pasar a las preguntas, si tenéis. Me surge la pregunta de si o sea, si realmente todo es así, yo creo que lo que vemos y lo que, y lo que nosotros proyectamos siempre es diferente, de alguna manera. O sea, que estamos todo el rato como en un, como casi te diría en un engaño, quitando esas convicciones, ¿no? Directas, Las cogniciones sensoriales también, ¿no? Dices. las sensoriales y las mentales, porque al final nosotros en general, o sea, funcionamos con conceptos, con pensamientos, con no sé qué. Entonces, creo que eh, en casi todo hay una diferencia entre lo que yo estoy teniendo en mi mente y lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, que es muy difícil que esté alineado lo que estoy viendo realmente con lo que yo estoy elaborando. No sé si cuando las personas se iluminan esto desaparece del todo, pero yo creo que hasta entonces es muy complicado por cómo nos movemos Sí, nosotros, ¿no? Como humanos, quiero en decir. los, claro, por ejemplo, en los temas, la compilación de temas, algo así se llama esta asignatura de debate, donde se estudian, ¿os acordáis que vimos los colores, las formas? Entonces ahí, claro, se dice que las cogniciones visuales, ¿qué es lo que ven? Ven colores y formas, ¿no? Cogniciones auditivas oyen sonidos, pero al final, por ejemplo, la manzana, ¿qué es? ¿No? Es un color, es una forma, es un sonido, es un sabor, ¿no? Es una textura, porque, claro, cuando nosotros vemos la forma de la manzana, el color de la manzana, ¿no? Oímos el ruido que haga la manzana al morderla, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la escuela saotrántica todavía sí dice que la manzana tiene que ser uno de esos. Entonces mete todas las cosas en algún lado. Por ejemplo, a lo mejor la manzana te dice que es un sabor, ¿no? O te dice la jarra, por ejemplo, que es una forma, pero claro, más allá van avanzando las escuelas y claro, obviamente te van a decir que no es nada de eso, ¿no? Que esos son simplemente los inputs sensoriales que nosotros tenemos de el modo como nosotros percibimos aquello que en teoría existe ahí fuera, ¿no? Como la chita mantra te dice que no hay nada afuera, ¿no? Sí, claro, ya sí. eh, pero sí, según esta escuela, nosotros, y bueno, yo creo que todas, sí, sí que realmente percibimos colores, percibimos formas, percibimos sonidos, y esto no es, digamos, una imagen mental, sino que es simplemente eh, es una cognición, una experiencia directa, una cognición directa en caso de que no sea incorrecto, ¿no? Que no sea errónea, que coincide, o sea, coincide con... Claro, en la escuela sautrantica los fenómenos están ahí esperando para que vengas tú y los percibas. No es... no es como otras escuelas que te van a decir que surgen a lo mejor del mismo, de la maduración del mismo karma, tanto la conciencia que lo percibe como el objeto percibido, o que, ¿no? O que sí que tiene que haber un karma una percepción para que haya un objeto percibido, ¿no? Se parece más, a lo mejor dicen a la física cuántica, ¿no? Pero en la escuela tántrica no. Esta es una física mucho más antigua que la física cuántica. Es la física, ¿cómo se dice? La tradicional, ¿no? ¿Cómo se llama? La física.
de, de que el lápiz está ahí y está ahí. Y aunque no lo mire nadie, nada. Y luego vienes tú y lo ves, ¿no? Esa es la escuela atlántica. Y sí, y si tus ojos están bien y tu mente está bien y todo está bien, pues vas a verlo tal y como es el lápiz. A no ser que, pues eso, tengas una cognición eh, errónea por culpa pues, por ejemplo, tener un defecto en la vista o en otro lado, ¿no? O que haya un defecto en la habitación porque no se ven, porque está oscuro o porque hay algún efecto raro. Y eso que dicen, por ejemplo, si lo giras así muy rápido, ¿no? Que algunos ven, bueno, con lo mío no creo, pero un círculo, ¿no? Entonces, en vez de ver, eso también es un efecto raro, ¿no? Que está haciendo que se tergiverse la realidad y lo veas de manera diferente. Bueno, Perdona, ¿se te ocurre? ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Hay algún otro ejemplo de cognición errónea no conceptual? De cognición errónea no conceptual teníamos, hemos dado tres, ¿no? De El del los que eran sol. sensoriales y los que eran mentales. Vale, perdón, la mental. Perdón. Cognición, De la sí. mental, algo que no sea un sueño, ¿no? Quieres decir. Aunque no, La cognición, bueno, de la cognición errónea mental y que no sea un sueño, ¿no? Quieres decir. exacto. Pues no, a mí no se me ocurre. Pregúntale a la Gesela se las sabe todas. Cuando tengamos la clase con Gesela, Vale. vamos a ver qué pone aquí. Ver. ah, Manuela, hola. Manuela ha levantado Hola, la mano, pero no. Ah, ¿se me escucha? ¿Se me oye, sí, Tenzin? sí. Buena. Y mira, ¿y en qué pues se puede agrupar este fenómeno de lo que estamos aquí hablando? Cuando te pones a hacer una meditación con los ojos abiertos y te quedas mirando el objeto y de repente el objeto o la persona o lo que tengas delante empieza a desdoblarse. A mí me ha pasado con una persona en una meditación y empieza a moverse y es como hubiera dos personas. Eso es por un fallo, pero es que es una meditación. Entonces no sé si es por un fallo del ojo o por qué concepto y gracias. Pues Manuela, yo la verdad que no lo sé, pero te diría que seguramente es un fallo de enfoque, porque como no estás enfocando bien a la persona, pues entonces a lo mejor, ¿sabes? Estás enfocando a lo mejor mirando en la misma dirección, pero enfocando en un punto, en el espacio intermedio, ¿no? Entonces, no, no estás enfocando bien a la persona, digo yo. Se me ocurre que será eso. Tú que lo has experimentado, seguro que podrías decirlo a lo mejor. Gracias. No, es que no lo he experimentado, pero no lo entendía. Gracias. Sí, pero yo diría que es eso, pues sería también una cognición errónea, también sensorial. Gracias, Tenzin. De nada. terminamos ya si quieres, Tensi. Vale. Bueno, pues vamos a dedicar todos los méritos que hayamos acumulado hoy por venir a esta clase y por hacer el esfuerzo de aprender teoría de mentes, una asignatura tan importante en el budismo, a la iluminación completa para poder ayudar a todos los seres. Muchas gracias. Gracias. Descansa. Igualmente, chao. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.